Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más a una emisión de Economía de Opción. Es un gusto poderles saludar y agradecer su participación y su acompañamiento como cada semana, su amigo y servidor Mauricio Juárez. Y de la misma forma queremos agradecer a las personas que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde Centro Universitario en la Universidad Autónoma de Querétaro a través del canal 24.1 de TV UAC, televisión abierta. De la misma forma estamos en este mismo momento a través del canal 24 en Total Play y en Axtel. Y en el 124 también a través de Megacable. Estamos también con Easy en el canal 14 y los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales del Colegio de Profesionistas en Contaduría y Finanzas y de la misma forma en TV UAC. De verdad es un gusto poder participar con ustedes en una nueva emisión. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el maestro Sergio Ledesma. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, Mau, muchas gracias. Aquí saludándoles también a todos ustedes para llevar hoy un tema por demás importante, relevante en la vida de las personas. Claro. Y creo que pues con un gran invitado, ¿no? Claro que sí. Tenemos el gusto el día de hoy de que nos hace el favor de acompañarnos un gran amigo. Él es el licenciado y titular de la notaría número 10 aquí en el estado de Querétaro, el licenciado Eric Espinosa. Muchísimas gracias, estimado licenciado. ¿Cómo te encuentras? Un placer, bastante bien, gracias a Dios. Afortunadamente, a sus órdenes. Gracias, de verdad es un gusto que nos hagas el favor de poder participar con nosotros y nuestra audiencia. Estamos el día de hoy por participar un tema en Querétaro, estamos trabajando y se está desarrollando lo que es septiembre, el mes de testamento, pero entendemos que a final de cuentas el testamento en principio pues es una manifestación pues de manera previa y que de esa misma intención también llega a tener o tiene que tener alguna manifestación y repercusión en lo sucesivo. Entonces, bajo esa consideración es que tenemos a un especialista en este tema. Y, estimado Eric, de verdad, siéntete en confianza para Muchas poder gracias. Participar en nuestra audiencia, todo lo que tú consideres oportuno, porque no nada más es un tema de qué implica en términos fiscales, sino de qué implica en términos civiles, términos legales, todo lo que tenga que ver con esta situación, ¿verdad? Así es, se mete en todos los terrenos realmente. Y bueno, partiendo de la base de que es un acto jurídico y decimos nosotros que es solemne y es personalísimo. Si hacemos un recuento, nosotros vamos a ver que en materia legal existen solamente, prácticamente son dos actos que son solemnes, el matrimonio y el testamento. Y pues bueno, ni de matrimonio ni de testamento nos hablan nunca. De matrimonio te dicen si entras del lado izquierdo, del lado derecho, quién baila primero, quién baila después, pero hasta ahí no te hablan nada de matrimonio. Y de testamento, pues lo haces porque ya escuchaste que llegó septiembre, mes del testamento, el vecino se accidentó, la pandemia nos dejó un dolor tremendo a muchos por todas las faltas que hubo, las ausencias de seres queridos. Entonces vas a salir de viaje, la viste cerca, no sé, cualquier cosa, y decimos que el testamento es como para gente de edad. Los jóvenes no, porque los jóvenes no se mueren, son inmortales. Y la verdad es que no, el testamento es para todos, pero es curioso que son los únicos dos actos solemnes que además no nos hablan de esos actos solemnes y son el pan nuestro de cada día. Pues diario se celebran matrimonios, aunque parezca que nada más son los fines de semana, diario hay matrimonios, diario hay testamentos y creo que es un mes para poder hacer una reflexión. Y entonces es solemne y es personalísimo. Y digo solemne porque en el caso del matrimonio tiene que estar el oficial del registro civil, que él les dirige ciertas palabras, etcétera, ¿no? Formas como los formatos que establece el registro civil, la dirección del registro civil. En el caso del testamento, el testamento es solemne porque tiene que estar el notario, y aquí sí quisiera hacer mucho énfasis, es mes del testamento, debe estar el notario. Debe estar el notario. Todos en las notarías tenemos auxiliares que nos pueden ayudar a la redacción, al trato con el cliente, a platicar, a medio entender un poquito al inicio, pero en el momento del testamento debe estar el notario, porque al final del día es el responsable de lo que es este acto jurídico tan interesante. Es un acto jurídico entonces solemne, pero además es un acto personalísimo.
y es personalísimo porque es uno por persona. Ya me he topado con gente que me dice, oye, estoy casado en sociedad conyugal. Pues qué bueno que estés casado en sociedad conyugal. Es uno por persona, uno por ella y uno por él, para que de alguna manera cada quien determine lo que le corresponde con relación a su patrimonio. Y si estás en sociedad conyugal, pues a lo mejor es que la propiedad está 50-50, tú estarías haciendo el testamento por el 50% y tu cónyuge estaría haciendo el testamento por el 50% restante, ¿no? Que es como se debe hacer. Y otra cosa que es interesante, el testamento no implica que te vas a deshacer de tus bienes. El testamento es pactar para después de tus bienes. ¿Qué es lo que quieres que suceda después de tu muerte? ¿A quién le vamos a entregar tus bienes? Creo que es algo que puede sonar muy sencillo y sin embargo la gente no lo está cumpliendo. Y creo que si hay algo que es seguro, y no me dejarán mentir, es la muerte y los impuestos. De ninguna de las dos te escapas, ¿no? Claro. Entonces, si estoy hablando de la muerte y no me voy a escapar de la muerte, pues tanto es como prever para después de la muerte. Hago mi testamento y el haberlo hecho no quiere decir, ya lo hiciste, ahora sí olvídate de todo lo que es testamento. No. Hiciste el testamento y yo te diría, de vez en cuando, te estoy hablando una vez al año, una vez que te suceda algo en el entorno familiar, a tus herederos, etcétera, échale una ojeadita a tu documento para ver si todavía te está sirviendo, porque hay ocasiones en que estamos hablando de mis hijos Hugo, Paco y Chin, no dejé previsto para Luis y ya salió Luis, que fue el santanazo, entonces lo estoy dejando fuera. Por eso lo importante de que te puedas entrevistar con el notario para que él te pueda hacer decir, oye, ¿por qué mejor no, en vez de decir dejo a mis hijos Hugo, Paco y Luis, mejor dices dejo a los hijos que pueda haber dentro de mi matrimonio con la señora fulana de tal, y entonces, o con el señor fulano de tal, y entonces ya dejas tú abierto el espacio para que entren todos los hijos del uno al infinito, o dejes nada más uno, pero son solo, decimos vulgarmente, solo los de riego, no los de temporal. Entonces dejas abierto el esquema para que entren todos tus hijos y luego los cierras, pero los hijos nada más con esta persona, ¿no? Y entonces ahí ya comienzas a identificar. Entonces, así como hay figuras para los hijos, hay figuras para los cónyuges, hay gente que, pues bueno, contrae matrimonio, deja a su cónyuge como heredero, se divorcia y no corrige el testamento, y entonces se vuelve una cosa interesante porque, pues bueno, no todos los matrimonios terminan exactamente igual, y claro, cuando yo ya no la quiero o yo ya no lo quiero, ¿por qué le voy a dejar? Y sin embargo no alcancé a corregir mi testamento. Hay ocasiones en que dices tú, la casa roja, la casa azul y la casa verde, y a lo mejor vendiste la casa roja, compraste una casa blanca y chíspales, esa no está en el testamento. Claro. Yo en lo personal no comparto mucho la idea de establecer, por ejemplo, legados, es decir, te dejo a ti, Hugo, la casa roja, a ti, Paco, la casa verde, y a ti, Luis, la casa azul. Yo no soy muy de la idea, habrá sus honrosas excepciones, pero hay ocasiones en que, pues bueno, tuviste que vender la casa roja o la verde y ya me estás dejando a uno de los tres herederos sin herencia. Vamos a pensar que fue no la roja, no la azul, fue la verde, y dejaste a Paco sin la casa verde. Y más adelante dices, Paco, no te preocupes, pero voy a comprar una casa que es morada o blanca. Compraste la casa blanca, pero no alcanzaste a corregir el testamento. Y si tú no corriges el testamento, entonces me estás dejando una casa intestada y dos casas dentro del testamento o testadas, donde aquellas sí tienen destinatario, que son los legatarios, pero esta, que fue la casa blanca, que fue la última que adquiriste, la dejaste sin destinatario. Y además, ¿qué crees? A Paco, que le habías dejado la casa, que vendiste la casa verde, pues ya no dejaste nada. Entonces vas a generar un problema familiar entre los 2 o 3 hijos. En el ejemplo que estoy poniendo, estoy dejando problemas con mis 3 hijos, una casa intestada, y creo que podemos estar incurriendo en un gravísimo error. De ahí lo importante de que te puedas entrevistar con el notario
en tiempo. No te esperes al día último de septiembre para decir, ¿qué crees? Ahí voy llegando. Es increíble, pero la semana antepasada, porque yo abro mi agenda del mes del testamento por ahí del día 15 de agosto, para que la gente se vaya inscribiendo, se vaya anotando, se vaya haciendo la agenda de los testamentos. Y me decía una señora, ahora sí vengo, licenciado, porque van 2 años que se me escapa septiembre. Yo entre broma y broma volteé y le dije, oiga, no solamente se escapa el testamento, se le puede escapar la vida, propiedad. ¿Qué se está esperando a que venga un septiembre? No solo septiembre es para hacer testamentos, es todo el año. Septiembre sí tiene un trato especial, tiene ya un esquema especial, tiene un descuento especial, estamos hablando de un 50% en el tema de los honorarios del notario. Pues sí es una cantidad interesante, pero no es lo único, o sea, hay más meses. Entonces no te esperes a que llegue septiembre para corregir, porque puede darse el caso de que te esperas y la naturaleza no perdona, la muerte no te espera y perdiste la oportunidad de hacer o un testamento o una corrección en tu testamento. Básicamente yo comenzaría por ahí como para generar la inquietud en las personas de que vayan y hagan su testamento, vayan, se entrevisten. No te importa si te entrevistas al inicio con uno de los abogados que están ahí como auxiliares en los despachos, no te importe. El momento del testamento sí tiene que estar el notario, ahí sí tiene que estar. Es la parte solemne precisamente del acto jurídico, dale su toque, pero sí vete entrevistando para ir armando o estructurando lo que tú necesitas, ¿va? Y la verdad es que, digo, cómo resulta relevante el hecho de que la gente le tome esa importancia al tema del testamento, y desde luego es reconocer los esfuerzos de algunas instituciones gubernamentales por hoy, porque entendemos este es un programa así como se refiere anual, pero no es el único momento donde la gente puede hacer el testamento, como bien se ha dicho, porque pues hay cosas que no esperan y la muerte es una de ellas. Así es. Y el temor normalmente de la gente que dice, no, yo no hago el testamento, o alguien le pide a otro hacer el testamento y resulta que preguntarían, ¿y qué entonces ya quieres que me muera? Como si el testamento fuera la parte de la puerta, ¿no? En realidad es una prevención absolutamente relevante, y yo creo que con todo esto que nos platica el licenciado, pues tiene mucho que ver para que la gente lo tome en cuenta en cuanto a sus derechos, obligaciones, sobre todo que puedan prevenir con la asesoría del notario en su momento para saber hasta dónde alcanza. Puede haber obligaciones que incluso hoy ni se conozcan. Exacto. O también con los hijos podría llegar a darse algunos que surgieran en un momento dado, y que tanto hay un derecho respecto de ellos y una obligación también del padre, ¿no? Y que pueden llegar a reclamarlo. Estamos en ese sentido, maestro, que creo que sí hay que rescatarlo e invitar a la gente a que realmente vayan pensando en esos alcances. Sí, efectivamente. Y esta expresión de que ella quieres que me muera es súper socorrida, súper socorrida. Yo le digo a la gente, mira, y siempre lo he sostenido, y creo que cada vez que tengo oportunidad de ser entrevistado lo reitero. Para hacer un testamento, yo te diría 5 cosas que debes tener bien presentes, ¿no? Número 1, no hay nada que te obligue a dejarle a alguien tus bienes, nada. Solo estarías obligado si hubiese menores de edad o personas con discapacidad o tus ascendientes mayores que dependan económicamente de ti. Solamente ahí. Por consiguiente, la segunda sería, nadie te puede exigir nada. Me tienes que dejar. No te tengo que dejar nada. Yo se lo puedo dejar todo a mi vecino, a mi compadre Juan, a quien yo quiera, pero no estoy obligado a dejarte absolutamente nada. Hoy en la mañana precisamente he firmado un testamento donde la señora dice, no le quiero dejar nada a mis hijos. Oiga, son mayores, son súper mayores, pero son súper irresponsables. A mí no me hacen caso. Entonces no me interesa dejarle a ellos. Y en vez de dejar a los hijos, les está dejando en algunos casos a los nietos y en otros a los sobrinos. ¿Se puede? Sí se puede. 3, no se vale mandar después de muerto, que es típico. Te dejo, pero quiero que hagas esto y esto. No, espérate, ya suficiente diste lata en vida como para seguir dando lata de muerto, ¿no? Que esa es típica de típica, es decir, te quiero dejar.
Una tradicional, le dejo siempre y cuando termine la carrera de contabilidad. ¿Y tú cómo sabes que va a terminar la carrera de contabilidad? ¿Con base en qué? Le dejo, pero no puede recibir hasta que no cumpla los 25 años. Pídele a Dios que llegue a los 25. No todos se mueren con las edades enormes. Entonces, creo que ese tipo de condicionantes no deben de estar presentes en nuestra cabeza. Piensa que te mueres y ahí se acabó todo y tienes que entonces dejar claramente cómo distribuir tus bienes. La número 4, ahorita regreso a ella porque además es un traigo, curiosamente, el anillo y aquí entonces algo quiere decir. La número 4 regreso. O bueno, de una vez la soltamos. Total, la número 4 quiere decir, haz una lista de tus bienes, haz un inventario. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en propiedad hoy que valga la pena? Y digo que valga la pena heredar. ¿A qué me refiero? Una lista de bienes, yo te diría, terrenos, casas, locales, edificios, seguros de vida, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, o sea, todo este tipo de cosas que de alguna manera tienen un valor especial, patrimonial, o en algunas ocasiones sentimental. Esas, yo te diría así, dedícate hoy en la noche a hacer una lista de cuáles son tus bienes, para decir, si yo me muero hoy, estos son mis bienes. Y yo te diría algo más, esta lista, tenla dentro del documento de testamento, y la dejas ahí guardada, y yo te sugiero que esta lista la revises, esta sí, cuando menos una vez al año, cuando menos. Yo en lo personal puedo decir, yo la mía la reviso cada 6 meses. No es porque sea millonario o tenga muchos bienes, no. Lo que pasa es que ya me sucedió que en alguna ocasión tenía yo una tarjeta de crédito y de repente me llegó el nuevo plástico y era completamente diferente. El tradicional comercial que te dicen, por ser usted tan buen cliente, ya le cambiamos esta por esta otra. Ah, pues soy muy buen cliente, seguramente, sí, soy muy buen cliente. No, te cambian las tarjetas, entonces te cambia la numeración. Entonces, es como si hoy te llegan y te asaltan y te dicen, me llevo tu cartera. ¿Qué tarjetas tenías? No, pues tenía 3. Una de este banco, otra de este otro. ¿Pero cuáles eran? No, pues no me las sé. Bueno, ya lo tienes anotado, ya te está sirviendo para algo, ¿no? Entonces, tenerla ya anotada. Creo que tener una lista de tus bienes de trascendencia es importante. Si tú me dices, oye, ¿y los bienes de la casa? Pues bueno, depende de cuáles. Si tú me estás diciendo el piano de cola en el que llegó a sentarse a tocar Agustín Lara un día, tiene un valor. Si tú me dices, no sé, el cuadro de Picasso que tenemos ahí colgado entrando, tiene valor. Pero si tú me estás diciendo que quieres dejar las cucharas, los cuchillos y los tenedores, pues creo que por ahí no vamos. Ese tipo de bienes no. Nada más vas a hacer un listado tremendo que el día que un tenedor se te pierda, quiero imaginar que tendrás que corregir tu testamento o quiero imaginar que los herederos van a estar muy preocupados por ese tenedor. Si fueran de oro, otra cosa sería. Pero no, creo que entonces, con un poquito de responsabilidad, establecer cuáles son esos bienes que me interesa dejar. Me decía un día una testadora, yo quisiera dejar el reloj de pared que está en la entrada, ese se lo quiero dejar a mi hijo Juan. ¿De verdad, señora, ese es el que quiere decir? Sí. Pues arránquelo y déselo. No, que me espere hasta que me muera. Bueno, si la idea es no desprenderse de las cosas materiales, entonces presúmales al resto de sus hijos, que eran 8 hijos más, presúmales que ese reloj es para su hijo Juanito. Nada más ese. Y si quiere hasta meta la etiqueta, pero ya frente a todos. Pero el estar enlistando lo que es el reloj es bien difícil, porque uno dice, pues el reloj de pared que está ahí. Pues, ¿cuál reloj de pared? ¿Qué marca? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de reloj es? ¿Es una cosa antigua? ¿No es una cosa antigua? Y a lo mejor te puedo quitar un reloj y pego otro, ¿no? Te quito uno muy elegante y te pego uno muy corrientito y es un reloj de pared al final del día, sí. Entonces creo que es importante tener ese listado. Y la última de los requisitos que yo digo básicos para otorgar el testamento es no busques definitivamente cómo transmitir bienes. Esos te garantizo que no se van, aquí se quedan. No existen funerales donde vaya detrás de la carroza del muerto la mudanza con todos los triques, eso no existe. No busques cómo transmitir bienes, busca cómo heredar una familia, porque al final del día lo que tú estás buscando es cómo transmitir una familia, dejar una familia,
dejarlos íntegros, dejarlos unidos, porque creo que es por lo que todo padre de familia lucha día a día, es decir, no se peleen desde chiquititos, ¿no? No se peleen, no le digas, no le hagas. Estamos buscando cómo hacer armonía. Entonces, busca cómo dejar una familia heredera. Y pues bueno, abiertamente, si voy a dejar una propiedad para que se saquen los ojos mis 3 hijos cuervos, la propiedad se la dejo a alguien más, punto. Y no les dejo nada. ¿Por qué? Porque así los voy a mantener unidos. Entonces, a lo mejor la propiedad la acabas dejando a una institución de beneficencia, a una asociación religiosa, a una persona en particular, pero a ninguno de mis 3 hijos. ¿Por qué? Porque si se las dejo, se van a pelear. Y lo que no quiero es que estén peleando. Y punto. ¿Y lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Insisto, juégale con las 5 reglas y no vas a tener ningún problema definitivamente en el otorgamiento de tu testamento. Muy, muy interesante, estimado Eric. Tenemos un tema, bueno, hay una frase que acabas de decir y que a mí me gustó mucho, me llama mucho la atención, cómo heredar una familia, ¿no? En ese tema de cómo heredar una familia, entendemos que la intención es, como tú bien decías, no dejar problemas, sino dejar a lo mejor posibles soluciones o posibles salidas para tener el tema de la integración familiar a futuro, ¿no? Ya en el tema de que no tengamos a la persona que ha dejado algún tema o algún objeto para tema de herencia, ¿no? En ese tema de herencia, estimado licenciado, ¿qué sucede cuando una persona, como tú nos habías puesto ahorita unos ejemplos en términos de que una mamá le deja a sus hijos, o un papá le deja a sus hijos, o a su concubina, a su cónyuge, a sus padres, etcétera, sobrinos, nietos y demás? ¿Qué sucede cuando se da ese esquema de que sí se manifestó en un testamento y que llega el momento de hacerlo, ejercerlo de manera legal, pasar la propiedad, entregar la propiedad? Se tiene la obligación para quien recibe ese beneficio, ya sea en un inmueble o en algún derecho, de tener que pagar algún impuesto, de tener que contribuir en alguna situación. Sí, a ver, empezaría con otra frase, ¿no? La casa nunca pierde. Sí, no, o sea, sí, el Estado, llámese Estado, Federación, Municipio, no, nunca pierden. Entonces, para efectos municipales, cambio de propietario implica un pago de impuesto, que es el pago del traslado a dominio. Entonces, si yo me muero y le dejo a mis hijos, ¿eso paga traslado a dominio? Sí, paga traslado a dominio. Hay honrosas excepciones. Caso concreto, Querétaro tiene una particularidad. Dice Querétaro, si tú te mueres y dejas pero solamente una sola propiedad, y se la dejas a tus ascendientes o tus descendientes, que podrían ser tus padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, o a tu cónyuge, solamente a esas personas, si es una sola propiedad y se los dejas a ellos, está exento de pago de impuestos. Pero eso solamente es en el estado de Querétaro, no lo podemos aplicar en otros estados. Querétaro ya tiene mucho tiempo con esta disposición así. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que la visita al notario no solamente es para hacer un testamento, es para planear un poco tu patrimonio. Sí. En algunas ocasiones, pues bueno, he tenido gente de la tercera edad, sobre todo, que es donde yo lo puedo recomendar más. He tenido gente de la tercera edad. Voy a seguir usando mi ejemplo de la casa roja, verde y azul con Hugo, Paco y Luis, que son nombres que no se nos van a olvidar jamás por alguna razón. Y vamos a imaginar que estos son mis hijos, estas son mis casas. La casa verde es la casa más cara y la más grande de las 3 casas. Y yo ya platiqué con mis hijos y entonces a Hugo le dejo la casa roja y le dejo una cantidad de dinero para que más o menos se ponga al tono de esta, y lo mismo hago con Luis. La de Paco es la más grande, a Paco ya no le dejo dinero y entonces la de Paco es la más grande. Si yo soy una persona de la tercera edad, a lo mejor me va a convenir en tema planeación irles donando a Hugo y a Luis no el 100% de la propiedad, sino lo que sería la nuda propiedad, que en términos legales, me regreso tantito, pausa en lo que termino el ejemplo. Cuando yo hablo de nuda propiedad, nosotros en derecho dividimos la propiedad en 3. Tiene un uso, la casa tiene un uso porque la habito, tiene un disfrute porque la puedo rentar y tiene una disposición porque la puedo vender. Son estos 3 elementos que de alguna manera configuran lo que es la propiedad. Cuando yo digo uso y disfrute, eso es el usufructo. Y este usufructo fiscalmente en el estado de Querétaro vale el 50%, y la otra cosa, que es la
nuda propiedad, como si fuera amarrar, nuda propiedad, es la disponibilidad, la disposición de esto, es el otro 50%. Entonces, aun cuando son 3 partes, realmente estoy viendo que son 2. ¿Qué sucede? Pues yo le dejo a Hugo la nuda propiedad de lo que es esta casa y me reservo el usufructo vitalicio. Quiere decir, cuando yo muera, en automático pasa sin ningún trámite de ninguna especie y sin ningún pago de impuestos. A Luis le dejo exactamente lo mismo, nuda propiedad y me reservo el usufructo. Y a este, que es a Paco, que es la casa grandota, a este no le dejo una donación, sino lo dejo como heredero en el testamento. ¿Qué va a suceder el día que yo me muera? Aparte de que van a hacer fiesta los 3 muchachos, aquel queda como dueño absoluto porque el usufructo se consolida con la nuda propiedad, no tiene que hacer ningún trámite ni de estas cosas de consolidaciones, nada. A Luis le queda la otra casa al 100% y a este, que es Paco, le pasa la casa también sin pago de impuestos. Ojo, como haya transmitido un 50%, los gastos de escrituración serán sobre ese 50%, y este 0. Entonces, si nos ponemos a ver, 50 más 50 son un 100% y aquí 0, pagué un 100, donde que si se esperan a que yo muera, pagaría 100, 200, 300%. Entonces, por eso es que es importante que tenga uno la entrevista con el notario para hacer un poquitito de planeación y decir, oiga, a ver, abiertamente, como digo yo, vamos a desnudarnos frente al notario para decirle, este es mi patrimonio, esta es mi persona, esta es mi vida. ¿Qué me sugiere para poder armarlo? Y entonces uno comienza la entrevista ahí para ver qué tipo de familia. No siempre funciona este esquema tan romántico y tan sabrosón como el que puse yo aquí, ¿no? Es muy variable y entonces es importante que sí tengamos ese pulso, ese tacto con esta persona para que de alguna manera, pues bueno, tengamos este intercambio de ideas, este intercambio de opiniones y puedan salir cosas positivas, que demos respuestas propositivas para que salgan cosas positivas para nuestro contribuyente, nuestro cliente, que es al que nos debemos, ¿no? Claro. Y pues bueno, así como hablo de esto, les diría, tema de cuentas bancarias. Las cuentas bancarias no van en el testamento con la pena, no. Cuentas bancarias al banco. Y allá el banco establece tu beneficiario. Allá deja tu beneficiario, ese es el que se va a respetar. Si tú dejas beneficiario aquí o beneficiario allá, definitivo, el que se va a respetar es el de la cuenta bancaria, no el del testamento. El del testamento sería otro boleto completamente diferente. Interesante, ¿no? Porque normalmente escuchas esa mala información de muchos de los ciudadanos en donde dicen, es que en el testamento viene, pero tú bien nos acabas de referir, pues es un contrato que existe entre el vivo que abrió esa cuenta y tiene esos recursos ahí, y bajo esa misma consideración él señaló a quién le va a dejar ese beneficio, ese derecho que tiene, ¿no? Pues al final de cuentas el efectivo pues, es un tema de derecho porque pues, es una mercancía. Así es. ¿Qué te parece si cuando vengamos de algún corte que vamos a tener que hacer próximamente, nos platicas precisamente qué sucede cuando no se dan esos señalamientos de parte del titular de la cuenta ante la institución financiera? ¿Qué procedimiento tendría que realizar si es que fuera, pues me imagino que está sucediendo en muchas ocasiones esa misma situación? Y de la misma forma como el auditorio que nos hace el favor de vernos el día de hoy, ¿qué pudiera considerar? En principio, ¿qué es considerar? Pues acercarse al notario, ¿no? Tú lo dijiste bien clarito, o sea, no es tema de hacer una consideración de que el notario te va a dar la solución hasta cuando ya se dio el caso, sino que generar un esquema de planeación, cuál va a ser la mejor condición para, pues que si vas a pagar impuestos sean los impuestos correspondientes, que no sea un tema tan gravoso y que digas, no, pues en ese caso mejor no dejo nada, que cada quien los pague cuando los tenga que adquirir, y etcétera, etcétera. Al final de cuentas es un tema realmente de responsabilidad que ejerce y que realiza el notario, de, como tú bien decías, ¿no? De planeación, de estrategia, de dar y de ofrecer soluciones pues, al cliente, ¿no? A la persona que está solicitando el servicio, y que con esa idea pues, entienda y considere que lo que está pagando es lo justo, ¿no? Entonces, bajo esa idea, ¿te parece si vamos formulando esas pequeños planteamientos? No sé si tú tengas alguno más que quieras que vaya planeando aquí. Pues seguramente ahorita lo podemos platicar y vamos a avanzar con todo este punto, sobre todo por la relevancia que llega a tener en este aspecto donde luego la gente se pelea. Sí. Se pelean por algo que no tenían. Exacto. Y entonces es una situación bastante complicada, porque además lo hemos visto en algunos lugares y creo que sería pues alguno de los puntos a ver enseguida. Los esperamos, vamos a un pequeño corte y estamos por aquí de regreso con ustedes.
En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por su atención. Pues vamos a continuar con el tema y en el que hemos platicado ya algunos aspectos que planteaba Mauricio hace un ratito, y finalmente habrá tantos aspectos y ejemplos que podríamos llegar a encontrar. El asunto de cuando la gente se anda peleando por cosas que ni tenía y finalmente, pues si no quieres armar pleito, dejar la paz a partir de un testamento. Creo que sería importante entonces ver, si nos pudiera platicar, maestro, quién puede testar respecto de qué cosas, aunque ya se platicaron algunos aspectos que tenga que ver con lo futuro, pero además la complicación que existe cuando hay un intestado, ¿no? Sí. Por lo pronto. Se pueden hacer mezclas muy impresionantes y muy divertidas cuando esto no se toma con cierta seriedad. Número uno, ¿quién puede hacer testamento? Por ley, desde los 16 años de edad se puede hacer testamento. Va a decir, 16 no tienes nada. Bueno, hay personas que desde antes de los 16 ya son propietarios de ciertos bienes muy interesantes. Entonces, a los 16 años de edad ya se puede hacer testamento. Yo donde a lo mejor podría decir, recomendable le echen un vistazo para que valga la pena si sí o si no el testamento, es cuando te vas a casar. Porque cuando te vas a casar es un cambio completamente de vida. Y entonces puede ser que tengas tú ya algunos bienes a nombre tuyo. Y entonces decir, estos me los puso a nombre mío mi papá. Y si yo ahorita me muero, son míos y se los voy a heredar a mi esposo, y a lo mejor no es lo correcto. No es que no lo quiera. Lo que pasa es que estos me los dejó mi papá. Creo que lo correcto es que regresen al patrimonio de papá. Y entonces yo podría hablar de dos figuras que ahorita no hemos tocado, pero que damos apertura, que es, en un testamento yo puedo hablar de una herencia universal. El heredero universal adquiere, como lo marca o la expresión lo dice así, es a título universal. Yo le dejo todos mis bienes, todos mis derechos, todas mis acciones a Mauricio. Él sería mi heredero universal. Pero la casa azul se la sigo dejando a Paco. Entonces, él es mi heredero universal, Paco sería mi legatario. Esto es un legado, un bien específico a una persona en específico. Entonces, los legados de manera muy pensada, muy especial. En el caso que estoy poniendo es, una persona acaba de contraer matrimonio y entonces dice, todos mis bienes que deje al morir para mi papá, excepto estos que yo hago dentro de lo que es mi matrimonio. O a la inversa, estos 5 que puso mi papá a nombre mío, los establezco como un legado a favor de mi papá. O papá, dime a nombre de cuál de mis hermanos te gustaría que estuvieran estos bienes. Y a lo mejor papá va a decir, pues déjaselo a tus otras 5 hermanas, a mis 5 hermanas, punto. Pero el resto de mis bienes, mi heredero universal es mi cónyuge. Y entonces yo establezco a mi cónyuge como heredero universal. Entonces, desde los 16 años en adelante se podría hacer el testamento. ¿Qué se necesita? Pues yo te diría, básico, hoy para hacer un testamento, tus documentos de identidad originales. Hoy necesitas identificarte plenamente. Tu INE o tu IFE, como lo tengas, tu documento que es válido para identificarte. En el peor de los casos, si no la tienes, sería un pasaporte. ¿Por qué voy con el INE muy en particular? Porque ya hay muchos esquemas. En las notarías trabajamos con aparatos biométricos, donde de alguna manera tú me presentas tu INE, capturo los datos del INE. El INE no me refleja nada a mí, no me da ninguna información, pero me dice, a ver, pon tu huella digital, pum, plasmas la huella digital y te refleja y te dice, sí, es la persona que se llama fulanito de tal, sí, es la persona que tú capturaste. Entonces te da mucha identidad. Está por firmarse un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que ahora ya también entre los pasaportes a este esquema, porque nos hemos encontrado con pasaportes falsos. Entonces, ya cuando tengamos este aparatito, ya va a ser más sencillo el poder estar revisando huellas digitales. Pero entonces decía el pasaporte, original de tu acta de nacimiento,
Es que yo desde que les digo, oiga, van a estar los siguientes documentos en original, deje ver si los encuentro. Pues digo, pues estamos empezando mal, ¿no? Tu acta de nacimiento, tu acta de matrimonio en caso que la tengas, tu acta de divorcio. Pues la semana pasada tuve otra cliente. Sí me divorcié, pero no he vuelto a tramitar nada. El juez dijo que estábamos divorciados y ya no gestioné mi acta de divorcio. Pues tienes que gestionar tu acta de divorcio. Si ya lo terminaste, termínalo bien. Entonces, tu CURP, que también es básico que lo tengas. Hay personas que tienen hasta 2 CURPs o 3 CURPs. Tienes que dar de baja tu clave única de registro poblacional, que se compone de muchas letritas y números. Necesitas hacerte de uno solo, que es el oficial. Tu constancia de situación fiscal o registro federal de contribuyentes, que también es súper básica tenerla. A ver, dejen de estar pensando que luego la gente dice, no, es que yo no quiero el RFC porque qué tal que Hacienda me ve. Hacienda te tiene supervisto, por favor. O sea, dejemos de estar jugando al escondido. No es el escondido. Te tiene súper identificado el SAT. Lo que pasa es que a lo mejor no te ha dado tu homoclave correspondiente, pero de que te tiene ubicado es impresionante. O sea, qué detectives ni qué 8 cuartos. Entonces, sí que tengas documentos de identidad clarísimos para que te puedas apersonar con tu nota y decir, aquí están mis documentos originales. Quiero hacer mi testamento, este es mi esquema de mi vida, dígame usted qué me propone, qué me sugiere, qué me recomienda. Ahí el notario toma notas, redacta algo. Si hay oportunidad en ese momento, pues él podría irse a redactar un poco y presentarte un proyecto, pero si no, lo peor que puede ser es que te citen para una segunda ocasión, te digan, mira, ya tengo listo tu proyecto, quiero que le eches un vistazo, revísalo y tran. O sea, no se necesita nada más que ganas de hacer el testamento. Lleva tus documentos de identidad, tienes más de 16 años, listo, ahí te prestan pluma, no te preocupes, entonces firmas sin ningún problema. Si no firmas testamento, entonces caemos en el otro problema que comentaba aquí el licenciado, decir, ¿qué sucede? Porque luego decimos, bueno, ya hice testamento, y después de la muerte, ¿qué sigue? Entonces, hemos visto N cantidad de programas, vemos que el notario generalmente es una persona ya pasadita de edad o pasadota de edad, una persona canosa, con tacucho oscuro, bueno, ya estoy cayendo, con traje negro. Sí. Ya me tocó, ya no soy notario. Portafolio, y siempre, en las películas de Pedro Infante, no me dejan mentir, sí, o de Cantinflas, llegaba al lado de la cama su última voluntad, por favor. Y estaba aquel moribundo, sí, póngale que todos para Juan, para María, y ahí estaba el notario tomando nota. Híjole, eso no es cierto, eso no es cierto, es muy raro, de entrada no. Pero fallece la persona. ¿Y qué sucede? Segunda toma de la película, están los 7, 8 hijos sentados en una mesa así grande, llega el notario muy propio, voy a dar lectura al testamento. A María le dejo 3 sillas del mueble full, a Pedro le dejo 2 mesas, a Juan le dejo mi coche. A ver, tampoco es cierto. Hay gente que luego me dice, oiga, aquí está el testamento de papá, para ver si nos lo puede leer, por favor. Perdón, ¿no sabe leer usted? Sí, pues léalo. No, ¿cómo cree? Así, ¿cómo creo? Así. Lo tomo y lo comienzo a leer. Hay quienes sí, luego lo llevan hasta en un sobre cerrado. No lo hemos abierto, Nadie lo ha visto. ¿Qué dedo me chupo? A ver, no pasa nada leerlo, absolutamente nada leerlo. Lo que es más, a veces considero que es mejor que lo lean previamente, por si hay dudas, ya más bien llegues a la sesión de preguntas y respuestas. Decir, mira, ya lo leí, aquí está el testamento y dice esto. Ah, perfecto, sí, mire, esto lo que quiere decir es esto y esto. Y entonces ya comienzas a un intercambio de opiniones donde realmente la gente saca adelante sus inquietudes y sus dudas. A ver, sucede que yo no hice testamento, ¿quiénes heredan? Híjole, exacto. Si tú no haces testamento, entonces alguien más va a decidir por ti. ¿Quién? La ley. Y la ley no se escribió hoy, se escribió hace mucho tiempo. Y la ley, pues bueno, si bien es cierto, está plasmada, no todo el derecho es justo. Justicia y derecho no son hermanos, no son siameses, son diferentes. Ejemplo. Yo tengo un patrimonio que he venido conformando con mi cónyuge. Aquí está mi cónyuge. Entre mi cónyuge y yo hemos hecho un patrimonio. A mí se me antoja como justo que el día que yo falte, este patrimonio pase a mi cónyuge.
Para mí eso sería lo justo. Sin embargo, la ley dice, no. ¿Cuántos hijos tienes? 5. Perfecto, se pasa a tus 5 hijos y tu cónyuge pasa a ser el hijo número 6. Se le reparte a los 6. Y me dice la ley, pero espérame. Si tu cónyuge ya tiene bienes, se espera. No hereda hasta que esté al nivel de los otros 5 hijos. Entonces, ya me la complicaron. Ahora, en una figura de una sucesión, si tú te mueres, no hiciste el testamento, tenías 5 hijos, puede ser que uno de estos 5 hijos haya muerto al mismo tiempo que tú o previamente a tu persona. Se muere mi hijo, y lo digo con mucho respeto, del puro amor que le tenía a mi hijo, me muero. Pero él murió primero. Y entonces aquí la ley toma en cuenta a los premuertos y considera la figura del premuerto. En cambio, cuando tú haces un testamento, tú vas a decidir qué sucede con ese hijo premuerto o no, porque en tu testamento tú dices, le dejo a mis 5 hijos, en el entendido que si alguno llega a faltar antes que yo o al mismo tiempo que yo, la parte de ese hijo pase a, y yo puedo decir, a mis nietos, los hijos de ese hijo. Oye, y si no tiene, pues si no tiene, que se reparte entre los otros que quedan. O sea, partimos de la base de que el testamento debe de traer situaciones reales previstas que de alguna manera nos solucionen o le solucionen a los herederos la repartición del patrimonio. Eso es de lo que se trata, que podamos armar esquemas que nos ayuden a que los herederos hagan el pase de estafeta de la manera más sencilla, de la manera más cómoda, más práctica y más económica. Por eso hace rato que hablábamos de la nuda propiedad del usufructo, claro que lo estamos economizando, claro que estamos ayudando. En el caso del beneficiario, pues bueno, ve al banco, pones tu credencial, tú eres el beneficiario, pones tus huellas digitales, y si eres tú, te llevas el dinero inmediatamente. Oye, ¿y qué pasa si no dijiste el beneficiario en la cuenta bancaria? Entonces ahora sí volteamos a ver qué dicen las reglas del testamento. O sea, primero es la cuenta bancaria y luego la del testamento. Pero si tú todo esto lo vas platicando previamente con el notario, pues el notario te puede ir dando una idea y una orientada de cómo hacer el testamento, qué necesitas para hacer el testamento. Yo te diría, hoy por hoy, de no ser por tus documentos de identidad, voluntad para hacer el testamento es lo que necesitas, ganas de hacer el testamento, aprovechar el esquema, aprovechar el ahorro, pero sobre todo aprovechar el impulso que nacionalmente le hemos dado a esta figura. Dice el título del programa, el testamento y sus repercusiones. ¿Cuáles son las repercusiones? Todas estas que hemos estado platicando, que creo que es importantísimo que de alguna manera volteemos a ver qué es lo que puede suceder. Hay una inquietud que luego la gente tiene muy común. Si no haces testamento, todo se lo lleva el Estado. El Estado no se lleva nada, nada. Si tú no haces testamento, buscaremos siempre a los parientes más cercanos. Insisto, mi cónyuge, aun cuando no es mi pariente, se le busca por haber sido cónyuge, y mis parientes más cercanos son mis hijos. No hay mis padres, no hay mis hermanos, no hay mis sobrinos. Tengo que llegar hasta el 4º grado. Después del 4º grado, ya la ley ya no se metió. Y entonces dice la ley, cuando una persona fallece y no hay herederos, no hay personas, que sería un garbanzo de libra verdaderamente, no dejaste herederos, entonces la ley dice, se reparten los bienes, la mitad se lo lleva nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y la otra mitad se la llevan las instituciones de asistencia privada en el Estado. Nada se llevó el Estado, nada se llevó el Estado. Claro, valdría la pena preguntar a la universidad cuántas herencias ha recibido de estas, ¿no? Claro. La verdad, las cosas es que no creo que haya tenido muchas, definitivamente. Pero ese es básicamente el escenario. Es decir, ¿qué necesito? ¿Para qué lo hago? Y evita que la ley defina por ti. Evita que la ley esté decidiendo quién es el que va a heredar. Tú eres el que tienes derecho a heredar. Pues tú eres el testador. Tú vas a ser el protagonista de la escena, pues tú eres el muerto, pues claro. Entonces pues dale más para adelante, ¿no? Sí. Sin muerto no hay herencia. Sin muerto no hay herencia. Y creo que además una parte importante también es la oportunidad, ¿no? De la adjudicación o de dar un procedimiento posterior a ello, sobre todo por la causación de algunas contribuciones. Hace rato se platicaba del traslado de dominio, pero
hay algunos tiempos especiales para no complicarlo. Y también los momentos en la transmisión de las propiedades, de qué manera estaban antes de morirme también, ¿no? Porque puede ser que tenga bienes que no estén del todo regular y me causen una complicación incluso en la transmisión. En esa parte, ¿cómo lo ve usted, Así maestro? es. A ver, sí, y qué bueno que sale el punto. Desde hace algunos años ya en el estado de Querétaro ya se permite que los trámites sucesorios se puedan llevar en un juzgado o en una notaría. A ver, y que quede muy claro, no se trata de quitarle chamba a nadie, no se trata de robarle chamba, se trata de que el público conozca cuáles son los caminos que se pueden tomar para llegar al destino final, ¿no? Entonces, ya se puede llevar a cabo el trámite sucesorio ante el notario. ¿Por qué lo digo? Porque el notario conoce la parte fiscal de lo que es el trámite sucesorio. El abogado litigante conoce todo lo que es el proceso. Si el abogado litigante, antes de empezar el juicio, platicara con el notario, no para decirle, oye, que te lo gané, no, sino para decirle, oye, ¿qué me sugieres? El notario podría sugerir muchas cosas también al abogado litigante. Por ejemplo, ¿cuáles? Dejó otra vez el papá a los 3 hijos. Pero de los 3 hijos, ahora voy a beneficiar a Paco. Paco es el más fastidiado económicamente hablando. De verdad le ha ido mal. Y entonces dicen los 3 hijos, chíspales, pues vamos a ceder nuestros derechos. Sí, nada más que el hecho de que los otros 2 hermanos cedan derechos, no dejemos de ver que hay varios momentos de aquí. Yo soy el testador, me muero. Si yo me muero, estos 3 hijos deben de pagar impuestos. Pero resulta que ahora estos 2 hijos le ceden derechos a este. Pues si le están cediendo derechos, ahí hay otro pago de impuestos. Pero hay impuestos que se generan de manera por demás grave. De allá, aquel es Luis, este es Hugo y este es Paco. De Luis y de Hugo hacia Paco, traslado dominio que tendrá que pagar Paco. Pero como Luis y Hugo no son parientes ascendientes, descendientes, sino que son hermanos, tú no le puedes ceder donar a un hermano sin que este hermano pague un 20% de impuestos sobre el valor de lo cedido. Entonces, es un golpazo fuertísimo. Son cantidades muy... Se oye muy facilito decir un 20%, pero es muy agravante cuando le dices tiene que pagar toda esta cantidad. Se te desmayan verdaderamente, claro, porque es muy agresivo. Otra cosa que es importante también por los tiempos. En el estado de Querétaro, la ley dice, te guardo luto fiscal 3 años. A los 3 años tú no hiciste cambios, comienza a generarse recargos. Y entonces comenzamos a generar recargos de pagos de impuestos. Dejo como comercial, en el municipio de Querétaro, a partir del 1 de septiembre, descuento del 100% de recargos en pago de impuestos inmobiliarios. No trabajo en el municipio, pero si traes herencias pendientes, sácalas ahorita. No, a ver, septiembre no es exclusivo testamentos. Hagamos los cambios porque te están evitando un pago del 100% de recargos en materia de impuestos inmobiliarios. Hay que aprovecharlo. Esto solamente opera para el municipio de Querétaro. Ojalá y los 18 municipios se agarraran las manos y dijeran, vamos los 18 en el mes de septiembre como jugándole con lo del testamento, ¿no? Es mucho pedir, pero bueno, así es como está. El detalle está en que tienes 3 años, aprovéchalos. Nosotros tenemos cada vez menos tiempo, así que aprovechenle. Sí. ¿Qué dudas tenemos por ahí que pudiésemos estar dejando fuera del tema y no quisiera dejarlas en el tintero, ¿no? Y sobre todo yo creo que recalcar este aspecto de que el testamento se puede modificar, siempre el que cuenta es el último. Ah, sí. Claro. El último. Ah, sí. Y para que quede muy claro también, finalmente puedes tener una idea, una decisión y cambiarla en alguna otra que es muy común, ¿eh? ¿No? Es muy común, sobre todo entre cónyuges. Uy, sí. ese es, pero de a tiro por viaje. Yo lo había dejado a él, pero ¿qué cree? Ya no lo quiero dejar a él. Ah, pues corríjalo, pero no vaya de chismoso. No, pues tampoco soy periódico, ¿verdad? No, cada quien arregla sus problemas, ¿no? Pero sí es muy común, ¿eh? Corregir. O los hijos cuando no se están portando del todo bien, este es ingrato. Sí. Pues quítelo. Quítelo.
¿no? Y como decías hace ratito también, ¿no? Traigo el documento todavía en el sobre, no lo he abierto. Bueno, al final de cuentas que cuentes de que tienes esto en tu resguardo, ¿no? En término notarial. Sí, el original siempre se va a quedar a notaría. Yo lo que le doy al cliente es una cosa que se llama testimonio, que es una copia de lo que está ahí. Y es interesante también saber esto. Cuando se abre la sucesión, sea el juez o sea el notario, cualquiera de los dos, tenemos obligación de pedir informes a esta oficina que es el archivo de notarías. O sea que cuando tú haces un testamento, yo voy de chismoso y le digo al archivo de notarías, ¿qué crees? Fulanito tal hizo testamento. No te digo el contenido, nada más te digo hizo testamento. Para que el día que tú te mueras, mi obligación es preguntar en esa oficina y esa oficina nos va a decir cuáles y cuántos fueron tus testamentos. Realmente un tema muy, muy importante, estimado Eric, y de verdad creo que nos quedas a deber todavía otra visita, amigo, porque en septiembre. Es muy, muy interesante. Bueno, simplemente queremos agradecer su participación el día de hoy y de la misma forma a todos nuestros amigos del staff aquí en el programa. Nos vemos la próxima semana. Un placer. Un gusto. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.